Ahora sí. Bueno, clase 2, primera parte. Entonces vamos a empezar haciendo un repaso de electrostática, de lo que vimos el otro día, y una de las cosas que vimos fue la ley de Coulomb, que acuérdense que habíamos hablado que era la ley que nos daba la fuerza entre dos cargas puntuales. Sé que estas cargas no se ven muy puntuales, pero la idea es esa, son dos cargas cuyas dimensiones son mucho menores que las distancias que las separan, por ejemplo, las distancias involucradas en el problema, entonces las podemos ver a los efectos prácticos como si fueran puntos. Y decíamos que esa fuerza era igual al producto de las cargas, era dividido 4pi epsilon 0, que van a ver en las prácticas que el 1 sobre 4pi epsilon 0 se lo ponen como dato al principio de la práctica y lo llaman K. Ese K que aparece al principio de las prácticas es eso, 1 sobre 4pi epsilon 0. Yo suelo dejarlo así porque después aparecen muchas K, ¿no es cierto, Flavia? A lo largo de la materia. Tal cual, exactamente. Entonces, Sí, para sí. no tener una K que no es necesaria, digamos, no la uso. Claro. Pero si no, a veces y además que, bueno, por ahora con epsilon 0 también estamos hablando de un medio, y después lo vamos a también cambiar, y ahí se va a notar un poco el cambio de medio de dónde están las cargas, ¿no? Así que está bueno eso. Ese epsilon 0 es permitividad en el vacío, o en un medio que se comporta similar al vacío, como puede ser el aire. Bien, cuando veamos medios que no se comportan similares al vacío, vamos a tener un valor ahí que no es epsilon 0. Bueno, y lo que es interesante acá, bueno, este R cuadrado es la distancia entre las cargas, hasta ahí todo escalar, pero este que nos importa es el versor, que nosotros tenemos que ver bien de quién estamos hablando. Si nosotros queremos saber la fuerza que la carga que llamamos 0 le hace a la carga 1, entonces ese sería el versor que apunta de la carga que hace la fuerza, hace la carga que siente la fuerza. Evidentemente, si estamos viendo la fórmula de abajo que nos habla de la fuerza que la carga 1 le hace a la 0, entonces el versor apunta de la carga 1, que es la que hace la fuerza, hacia la carga 0, sobre la línea que las une. Recuerden que son puntos, o sea que no hay ningún problema en identificar la línea. Y claro, ustedes pueden definir que sea atractiva o repulsiva una vez que eligen el versor y escriben todo, cuando ponen el signo de las cargas acá. Pero después que definimos eso, hablamos del principio de superposición y dijimos, bueno, si tenemos muchas cargas puntuales, puedo ver la fuerza que cada una de esas le hace a otra. Supónganse, la carga 0 es la que yo quiero calcular, la que yo quiero ver qué fuerza siente, debido a la presencia de todas las demás cargas, y bueno, aplico superposición. Voy calculando la fuerza que todas las otras cargas le hacen a la 0, y la sumo, y ahí me da la fuerza neta que actúa sobre la carga 0. Pero a partir de esa lógica yo puedo decir, bueno, no estoy en el espacio, no conozco bien todas las cargas que hay, pero yo sé que hay algo, y que ese algo uno lo comprueba poniendo en el espacio una carga que la llamamos carga de prueba, que ahora se llama Q0, para seguir la idea. Entonces esa carga de prueba yo la pongo en distintos lugares del espacio, y si yo veo que experimenta una aceleración, que es equivalente a hablar, o sea, la pongo ahí, está libre de moverse, y se empieza a acelerar, entonces yo empiezo a ver que ahí en ese espacio hay algo que evidentemente es eléctrico, porque necesitamos tener una carga para determinarlo. Entonces definimos el concepto del campo eléctrico como una propiedad o perturbación del espacio que es producida por cargas eléctricas, o sea, todas las demás, que su dirección y sentido en cada punto del espacio están determinados por la dirección en la que se aceleraría una carga de prueba. Entonces, esa carita de prueba la pongo, veo para dónde se acelera y determino la dirección y sentido del campo. Y ahí dijimos, bueno, pero para que esto valga, por empezar mi carga tiene que ser chiquita, porque yo querría determinar en un punto y no en toda una región, digamos. O sea, entonces la quiero puntual, la quiero positiva para que coincida, para que valga esto de que dirección y sentido coincide con la dirección y sentido del campo, de acuerdo a la definición que tengo acá, y la quiero pequeña acá el pequeña estamos hablando de en valor, ¿no? de coulombios, de carga, de modo que ella no sea tan grande que vaya a alterar todo el espacio que la rodea, o sea, que no sea tan grande que al final termine moviendo las cargas que son las que generan el campo. Y su intensidad es la fuerza eléctrica por unidad de carga, es decir que
La intensidad del campo eléctrico yo lo puedo determinar conociendo la fuerza eléctrica y dividiéndolo la carga de prueba. Y esto nos llevó a algo que normalmente nos lleva a confusión, o sea, porque uno viene acá con la ley de Coulomb calculando la fuerza, la fuerza, la fuerza, y después quiere seguir calculando la fuerza. Y después nosotros aparecimos con un problema en que nadie sabe muy bien cómo se armó ese campo, pero por lo menos hasta ahora no tenemos las herramientas para determinar cómo es el campo adentro de dos plaquitas cargadas, con cargas así distribuidas uniforme. No lo vamos a aprender más adelante, pero dijimos, bueno, que hay un campo uniforme que va de la placa positiva a la negativa, así derechito, además, bueno, calculemos cosas, calculemos la aceleración, la fuerza, y claro, ahí no aplicamos el principio de superposición para determinar la fuerza, sino que conocíamos el campo y nos agarramos de esto, de esta expresión, para multiplicar por la carga que teníamos. Ahora Q0 es la carga que nosotros queremos poner en ese punto, y eso nos da la fuerza sobre esa carga. Entonces, uno con esto puede saber la fuerza sobre una carga de prueba y encontrar el valor del campo, o conociendo el campo, uno lo multiplica por la carga y puede conocer la fuerza que actúa sobre la carga que estamos poniendo en la carga de prueba. O sea, que va en una dirección o en otra. Y estas fórmulas que están acá arriba son para cargas puntuales acá. Pero cuando vamos al concepto de campo, si nos dan el campo ya no tenemos que preocuparnos, siempre podemos usar esa, ¿no es cierto, Flavia? Siempre podemos multiplicar por una carga al sacar la fuerza. No tenemos que estar pensando si ese campo fue originado por cargas puntuales o por qué. Pero cuando vamos acá arriba, tendremos que pensar en que esa expresión es para cargas puntuales, y que yo, para poder sacar algo más complejo, como podrían ser muchas cargas distribuidas en una superficie, tengo que, por ejemplo, integrar, o sea, como que no puedo ir y usar esta fuerza así si tengo las dos placas cargadas. No puedo decir, la fuerza entre las dos placas, me fijo la carga que hay en una placa, la paro en otra y la calculo. No, ahí es más complicado. Claro. Entonces, sí nos tenemos que quedar entre cargas puntuales, y de última ver la forma de considerar cargas puntuales. La clase que viene vamos a ver cuando las tenemos distribuidas en un continuo. La clase pasada, cuando teníamos 2 o 3 dando vuelta por ahí, creo que en la práctica también sumar y encontrar el campo o la fuerza en distintos puntos. Pero esta la vamos aplicando punto a punto, digamos, carga puntual a carga puntual, y sumamos los efectos. Lo mismo que también es para cargas en reposo, ¿no? O sea, cargas que sí tienen algún movimiento porque sabemos que se van a sentir atraídas o repelidas. Bueno, lo que estamos analizando es un instante en el cual las tenemos quietas, o sea, imaginamos que sacamos una foto y ahí calculamos la fuerza, o de alguna manera logramos fijarlas a esos puntos del espacio y no se mueven, ¿sí? Entonces eso también hay que tenerlo presente, que está puesto en el título, ¿no? Electrostática, ahí estamos hablando siempre de cargas en reposo. Claro, si las cargas están en movimiento, pasamos a lo que vamos a ver más adelante en la materia, que es magnetoestática, o peor, digamos, o más complejo. Claro. Pero por ahora están quietas, entonces uno tiene que esperar para usar estas expresiones lo que vamos a llamar equilibrio electrostático, que es el momento en el que todas las cargas se quedan quietas. En ese momento uno va y hace cuentas. Mientras están en movimiento, todo lo que estamos aprendiendo ahora no lo podemos hacer. Obviamente, por ahí cuando el otro día cargábamos cosas, cuando acercábamos la varilla y se distribuían las cargas en una esfera, y sí, bueno, no estamos haciendo las cuentas mientras se produce la distribución, sino cuando queda todo ya estable, cada carga en su lugar, y ahí sabemos que cesó el movimiento de cargas, en ese momento uno aplica la fórmula. Bueno, ahí nos preguntamos, ¿necesitamos tener una carga de prueba para determinar? Bueno, falta todo el resto de la pregunta, pero diríamos si se necesita tener que esté la carga de prueba para tener un campo eléctrico. ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué les parece? Sí, dice Ayelem. Si no hay una carga de prueba, el campo eléctrico no va a existir. No, sí va a existir, sí, pero nosotros lo ponemos tipo para poder ayudarnos a calcular. Claro, nosotros ponemos la carga de prueba para enterarnos que existe. Sí, en realidad es eso, para hacerlo manifiesto, digamos, para asegurarnos que en esa región del espacio existe ese campo eléctrico, usamos una carga de prueba. Es como usar Para determinar que estamos en un campo gravitatorio, ¿cómo haríamos? Claro. Haríamos un objeto, lo pondríamos en una posición que no esté apoyado en nada, lo soltaríamos, ¿y qué pasaría? Se va a caer. Bien, o sea, dejamos un objeto, o vieron las películas, ¿viste? Las de los astronautas que flotan. Sí, de la acción de un campo gravitatorio, entonces no quedan apoyados en la base o en alguna posición dentro de
de la nave espacial, sino que andan flotando porque están en ausencia de un campo gravitatorio. Ahora, cuando van a ingresar al campo gravitatorio de algún planeta, eso ya no ocurre, ya quedan en alguna posición porque el campo gravitatorio los atrae hacia el planeta, entonces alguna parte de la nave va a estar en la dirección que va a pedir que se escapen de la nave, digamos. Van a quedar apoyados en alguna parte de la nave. Entonces, para determinar la existencia de un campo gravitatorio, uno agarra un objeto y lo pone en un lugar y se mira si el objeto queda apoyado o se cae. Bueno, acá sería para determinar la existencia de un campo eléctrico, uno utiliza una partícula cargada y ve si se acelera en alguna dirección. Ahora, para determinar la fuerza, evidentemente sí necesitamos la partícula cargada, ¿sí? O sea, para calcular la fuerza, ahí sí necesitamos la partícula cargada. Sin partícula cargada no hay fuerza, porque es sobre ella que vamos a calcular la fuerza. Y ahí entramos en un concepto que eran las líneas de campo, que dijimos que era una forma de representar al campo, que nos daban idea de cómo era en cada región y comparativamente si era más o menos intenso. Entonces decíamos, bueno, las líneas de campo salen de las cargas positivas, van hacia las negativas. Acá perdón, Mari, nos preguntan si la carga Q0, la de prueba, si tiene carga. En realidad la carga de prueba siempre es positiva, claro, por definición, digamos, ¿sí? De la definición de una carga de prueba es que es una carga puntual y positiva. Diferencia en carga de objeto. ¿Sí? Y por eso justamente al colocar una carga de prueba en el espacio, si hay un campo eléctrico, bueno, se acelerará de determinada manera, ¿sí? Y entonces nos va a indicar para dónde apunta ese campo eléctrico, ¿sí? En qué dirección y en qué sentido está. ¿Se dan cuenta que eso sale de la ecuación esta del campo eléctrico? ¿Lo ven ahí? Si colocamos una carga de prueba positiva, ¿no? En un punto del espacio donde existe un campo eléctrico. No hay ninguna otra cosa que afecte a la carga de prueba más que el campo. Claro, solamente hay un campo eléctrico, una región del espacio, y suelto una carga, suelto por eso en el sentido de que la coloco en un punto y la dejo libre, no la fijo, ¿sí? Directamente la suelto y la dejo ahí. Entonces, ¿qué le va a pasar a esa carga que es positiva? ¿Qué va a sentir, digamos? Aceleración. Bien, aceleración porque aparece una fuerza eléctrica sobre esa carga, ¿sí? Perfecto, que le produce una aceleración. ¿Y se va a acelerar en la misma dirección y sentido que el campo o inverso? Y depende de la carga que esté generando el campo ese, si es negativo o positivo. Claro, pero la carga de prueba se define positiva. El campo vos no sabés qué campo es, porque sabés que hay un campo, pero no sabés para dónde apunta, ¿sí? Pero dejás una carga que es positiva. Va a ir hacia donde va el Se va a campo. acelerar el mismo del campo. Claro, ¿Se va a acelerar? No escuché. en la dirección que va el campo. Claro, exactamente. Exactamente, se va a acelerar en la misma dirección y sentido que el campo eléctrico, porque es una carga positiva. Fíjense que si despejan de acá, de la del campo, la fuerza que les queda resultante sobre esa carga va a ser la carga que colocaron por el campo eléctrico que existe. Y la aceleración va a ser en función de esa fuerza, ¿no? La aceleración que mencionaban recién. Entonces, va a estar dirigida esa aceleración en la misma dirección y el mismo sentido que esa fuerza que percibe la carga. ¿Se entiende? Claro, pero el sentido va a ser saliente o entrante. ¿A quién? Claro. A la ¿Saliente o a la carga que genera el campo eléctrico, porque viste que Es que no ustedes decían- sabemos quién lo genera el campo. Claro. Puede ser una carga, puede ser un plano cargado, puede ser... No lo sabemos. Era gigante. Después de cualquier cosa. Alguien generó un campo eléctrico, ¿sí? Y no sabemos ni para dónde apunta, ni qué intensidad tiene, ni qué sentido tiene, ¿no? No sabemos nada. Lo que nos dicen es que en esa región hay un campo eléctrico. Y supongamos que nos hacen este desafío, ¿no? Bueno, a ver, imagínate qué tenés que hacer para asegurarme para dónde apunta ese campo eléctrico. Entonces, lo que podemos hacer es esto, soltar una carga de prueba positiva, y para donde se acelere esa carga, está indicando la dirección y sentido del campo eléctrico. Si pudiéramos medir esa aceleración, o podríamos medir el desplazamiento que tiene la carga en función del tiempo, por ejemplo,
podríamos a su vez calcular la intensidad de ese campo, ¿no? Pero en principio, solo con la carga de prueba podríamos determinar la dirección y sentido del campo. Claro, lo que yo les vuelvo a repetir es que uno lo saca un poco a partir de esta expresión, y de hecho después calculamos el campo de una carga puntual la clase pasada, pero esta expresión es más general, y nosotros no sabemos quién generó el campo. Bien, cómo se generó ese campo, cómo es en realidad, pero lo podemos testear y ir determinando cómo es poniendo la carga de prueba y midiendo la fuerza o la aceleración de esa carga. Entonces, la Claro. expresión que estoy marcando ahora con el puntero es una expresión más general, porque habla de una fuerza sobre una carga que yo pongo en ese punto debido a un campo que existe, pero no me estoy limitando a que sea una sola carguita la que lo genera, o muchas, o cómo estén ubicadas esas cargas. Yo no sé cómo se generó, pero alguien lo generó, y está ahí. Bien, entonces es como que uno da un saltito ahí, porque empieza con cargas puntuales y de repente salta al concepto de campo, que es una propiedad del espacio, una perturbación que producen distribuciones de carga en el espacio que yo estoy trabajando, pero como que cuando planteo eso ya me estoy olvidando un poco de quién exactamente lo generó. Vamos a encontrar formas de, a partir de distribuciones, encontrar el campo, que no sea sumar cargas puntuales. Vamos a hacerlo más en la clase que viene. Pero bueno, la lógica es esta más, la que estoy marcando ahora es un poco más general. No está limitado a hablar de cargas puntuales. La carga puntual la uso para definir el campo, pero una vez que ya lo definí y que ya sé que es una propiedad del espacio, lo voy a usar como eso, es un campo vectorial, quiere decir que a cada punto del espacio le voy a asociar un vector que tendrá dirección, sentido, intensidad, bueno, y el punto de aplicación, que es el punto donde lo estoy calculando. Y bueno, si coloco una carga en ese punto, una carga positiva, se va a acelerar en la dirección y sentido de ese campo. Pero las direcciones posibles son salientes y entrantes al campo, ¿o no? ¿O hay más direcciones No, no, no. Son posibles? salientes y entrantes a cargas. Claro. A cargas positivas, son salientes de cargas positivas, o de regiones cargadas positivamente, ¿no? Porque también podemos tener después superficies cargadas, y entrantes a cargas negativas. O la otra frase es salen de cargas positivas y se van hacia el infinito, o vienen Claro. del infinito hacia cargas negativas. Pero sí, o sea, uno tiene que ver que si encuentra una superficie, un lugar donde hay cargas negativas, el campo tendría que estar entrante a esa región, y cuando va a una región donde hay cargas positivas, el campo tiene que ser saliente. Eso sí, pero en este caso no estamos hablando de las cargas que generan la distribución, sino siempre estamos hablando de la carga que siente y el campo que está generado por alguien que nosotros no sabemos quién es. O sea, les decimos, bueno, acá está el campo, es ese. Bien. Profe, perdón, a mí me cuesta un poco entender el concepto de campo. No, o sea, como que entiendo que, no sé, o sea, en mi cabeza sí lo veo con los vectores, pero no termino de entender, porque después dicen que no sabemos quién los genera, entonces como que me confunde. Claro, o sea, por ejemplo, el campo gravitatorio terrestre, vos en principio lo genera la Tierra, ¿no? La masa de la Tierra. Está bien, y vos si quisieras graficar el campo gravitatorio terrestre, harías flechitas, todas apuntando hacia el centro de la Tierra en cualquier punto del espacio. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí. Bueno, acá la lógica también, o sea, hay alguna distribución de cargas, y a cada punto del espacio yo le dibujo flechitas que apuntan hacia las cargas positivas, ¿bien? Entonces, si la distribución que generó el campo, por ejemplo, es positiva, perdón, que apuntan hacia las cargas negativas. Que salen, o que claro, que salen de las positivas o apuntan. Apuntan a las negativas, sí, perdón, se me trastocó. Pero bueno, si uno tiene una distribución de cargas, y bueno, vas a aplicar esa idea, sale de las positivas, van a las negativas, y el tema es cómo lo calculo en cada punto. Bueno, tengo que ver cómo esas distribuciones de cargas, por superposición, me van a generar el campo en un punto. Nosotros por ahora lo único que sabemos hacer es calcular en puntos del espacio preciso como distribuciones de carga discretas, quiere decir, como 2, 3, 4, 10 cargas generan un campo en un punto determinado. Eso lo hicieron en la práctica, lo hicieron creo que para el dipolo, según me dijo Tofi,
por ejemplo, uno agarra un punto del espacio, se para ahí y dice, bueno, quiero saber el campo acá, pero yo estoy viendo las cargas, y bueno, digo, listo, entonces voy aplicando la expresión del campo de una carga puntual, sumo todos los efectos y calculo el campo en ese punto. Ahora, supónganse que yo voy tipo los caballos que nos tapan los ojos, y no sé dónde están las cargas. No puedo hacer esa cuentita de superposición, pero sí puedo poner una carga ahí y medir hacia dónde se va a mover. Entonces, está bien, no presto mucha atención a quién está generando el campo, pero yo sé que en ese punto hay un campo. ¿Eso Está bien. te ayuda un poco? Sí, Que gracias. todavía no sabemos calcular, digamos, o sea, no sabemos, salvo que sumemos cargas puntuales, no sabemos calcular el campo de otra cosa. ¿No? Van a empezar a aparecer esas cosas en la clase que viene. Bien, cuando digan, bueno, un alambre todo cargado, las esferitas que cargamos el otro día tampoco las sabemos calcularle el campo, tenemos que aprender, vamos a aprender leyes para calcularlo. Por ahora estamos introduciendo conceptos. Y las líneas de campo son un concepto interesante, porque nos dicen, o sea, si uno toma la línea de campo y dibuja la tangente a esa línea de campo, sabe la dirección y sentido del campo, porque generalmente las líneas de campo uno les pone una flechita, ¿no? Entonces, si no tienen la flechita, al menos sabe la dirección del campo, que es tangente a esa línea. Y si les pusieron la flechita, porque saben de dónde salen siempre de cargas positivas y van hacia las negativas, saben encima el sentido del campo eléctrico. Entonces pueden, con ese concepto, esquematizar cómo sería el campo, por ejemplo, de una carga puntual o de un dipolo, y decir, bueno, cerca de las cargas, si yo miro salen todas las líneas, pero si estoy cerca de las cargas tengo más densidad de líneas, quiere decir que el campo es más intenso, consistente con que R cuadrado es más chico. Si me alejo es menos intenso, o sea, veo que las líneas se van separando, entonces veo menos intensidad, o sea que la cantidad de esas líneas que yo tengo en una región del espacio me da una idea de qué tan intenso comparativamente con otra región es el campo, además de la dirección y sentido que me darían las tangentes. ¿Por qué no se cruzan esas líneas? Son abiertas, no se cruzan. Porque acá tienen que diferenciar, uno no dibuja las líneas de campo de la carga 1, de la carga 2, de la carga 3, en cada punto del espacio hay un solo campo que es el producto de todas las cargas que están alrededor. Bien, entonces la línea tiene que representar el efecto de todas. ¿Por qué no se cruzan las líneas cuando uno las esquematiza? Porque no hay ninguna otra cosa que modifique las cargas esas de prueba, solo el campo que las está atrayendo o Claro, repeliendo. las cargas, o sea, solo el campo. Pero si se cruzaran, ¿qué problema tendrías? Que habría dos campos. Que habría dos campos asignados a un punto. Claro, acá en el chat dijeron algo similar y está muy bien. Dice, por si se cruzan habría dos tangentes y no se puede. Claro, tiene que haber uno. Ahí es una cosa para discutir, porque uno como aplica superposición a veces se piensa que hay como tiene 5 cargas puntuales, se calcula el campo en ese punto y dice, hay 5 campos, uno por Claro. cada carga. No, ahí Claro. es uno solo debido a todas. Digamos. Claro, es el resultante. Acuérdense que superposición lo que calculamos es la resultante, ¿no? de esa sumatoria vectorial. Bueno, ahí apareció las líneas de campo o de fuerza, depende del libro que agarren, de una carga puntual positiva, saliente de la carga puntual positiva, pero la cuestión es que también ahí aparece acá la obtención de la expresión del campo, donde si uno mira la formulita que tendríamos arriba, esta Q que aparece acá sería la Q1. Si uno agarrara y dividiera por la carga de prueba que llamamos Q0, bien, esta expresión me quedaría una carga sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado en la dirección del vector que sale de la carga que genera el campo hacia algún punto. Bueno, así que eso se expresa acá, la carga que genera el campo, acá nos hubiera quedado Q1, acá la llamamos Q, y R es el versor que sale de la carga positiva y va hacia algún punto en el que yo quiero calcular el campo, conocer el campo. Esto es súper importante porque fíjense que una carga ya genera un campo eléctrico en todo el espacio, ¿sí? Que la intensidad de ese campo va a depender de la magnitud de la carga y de la distancia a la que estemos, ¿no? Digamos, parados para medir ese campo, ¿sí? Pero con una carga puntual ya generamos un campo eléctrico. Y lo de la intensidad se ve acá con la representación de líneas, porque si yo tomase una región, por acá tipo la que estoy marcando, acá captaría 3 líneas, pero si la misma dimensión de región la intento captar acá, agarro solamente esta. Bien, entonces si ustedes prueben hacer un circulito, una esferita, alguna cosa acá, van a decir, bueno, acá pasan como 3, pero si me alejo un poco termino
al final pasando una sola. Entonces me doy cuenta que la intensidad va decreciendo porque voy perdiendo la cantidad de líneas que puedo agarrar. Profe, la Q en esta última fórmula está sola porque la carga de la carga puntual se desprecia. La carga la Q es la carga de la carga puntual que genera el De la campo. carga de prueba, perdón. No, dividí por la carga de prueba para calcular el campo. Entonces se me fue el Q0 y me quedó solo Claro, genera el campo. Ah, es verdad, es verdad. ¿Sí? claro, por eso, acordate que esta Q que pones acá en el campo es la que lo genera. Es la Claro. carga que te está generando ese campo. Si yo pongo ¿Sí? la carga de prueba, multiplico por Q0 ambos lados de esta expresión y vuelvo a la expresión que tengo acá arriba. También obtendría la fuerza. Claro, y ahí calcularía la fuerza y con esa fuerza es con la que percibiría la aceleración que sufriría esa otra carga que coloco, ¿sí? Como testeo del campo, por ejemplo, que era lo que hablábamos hace un ratito. ¿Sí? ¿Cierra? Sí, sí, sí. Genial. ¿Qué implica la validez del principio de superposición? O sea, que podamos usar el principio de superposición, ¿qué beneficios tiene? Que podamos hablar de más de una carga. Claro, podemos trabajar con más de una carga. Es más, si tuviéramos una esfera cargada, podemos imaginar que son pequeñas carguitas, una en cada punto, y sumar todas, y entretenernos con la cuenta. ¿Se entiende? De hecho, vamos a ver un poco esas ideas más adelante. O sea que nos permite que calculemos el campo debido a distribuciones de carga, ya sean carguitas puntuales sueltas o todas uniditas para armar algún objeto. Acá es importante que distingan una cosa. Una cosa es las cargas, y otra cosa son los objetos donde están las cargas, ¿sí? Porque, o sea, en general nosotros acá en la materia, si le damos una esferita chiquitita, la carga de, no sé, X coulombios va a estar distribuida en esa esfera en forma uniforme, y vamos a decir, bueno, si está más o menos lo mismo. Pero más adelante vamos a ver que puede ser que haya objetos donde la distribución de cargas no sea uniforme. Bien, entonces, uniforme quiere decir la misma cantidad de carga en cada puntito. Entonces, aquí es importante empezar a decir, bueno, estas cargas tienen que estar en alguna parte. Si yo hablo de la carga de un electrón o de un protón, obviamente no me tengo que preocupar quién es el soporte, quién está siendo el lugar donde yo estoy colocando las cargas. Pero porque son prácticamente las partículas elementales. Pero si yo quiero pensar, por ejemplo, en un objetito cargado, como una bolita colgada, qué sé yo, que la considero chiquitita, entonces la trato como una carga puntual, el objeto cargado es algo macizo en donde yo le puse la carga distribuida, pero como es chiquitito, comparado, por ejemplo, con la longitud de la cuerda de donde lo colgué, creo que hay un problema donde hay dos partículas colgadas, por eso dos esferitas colgadas chiquititas, entonces uno las trata como cargas puntuales. Ahí tienen un soporte, ahí cuando tenemos más de un electrón o más de un protón necesitamos un soporte, ¿no es cierto? Un lugar donde poner las cargas, un objeto. Claro, un material, o sea, un material donde esas cargas queden contenidas, digamos. Claro. Claro. Cuando tenemos un ion, una cosa así, no, bueno, podría estar suelto el ion, ¿no es cierto? Pero, qué sé yo, vamos a ver que los podemos meter en determinadas regiones o que se muevan, pero si nos pasamos de un poco más de eso, sí o sí vamos a necesitar un soporte, digamos, un objeto donde ponerlas. Bueno, y me dijeron, me contó un Profe, pastor que estuvieron viendo dipolo, que fue lo que yo tendría que contarles en la clase pasada, pero no llegamos. Así que bueno, vamos a ver qué tanto nos contestan, ¿no? Claudia, me dijo que en las dos prácticas vieron, así que por ahí tenemos respuesta. Dale, buenísimo. Un dipolo, por definición, son dos cargas de igual magnitud, pero signo opuesto, que están separadas a una distancia de. Bien, básicamente eso es para nosotros un dipolo. Dos cargas que tienen la misma magnitud, pero signos opuestos, y están separados a una distancia d, que generalmente es mucho más chica que la distancia a los puntos donde nosotros queremos calcular los efectos de ese dipolo, sea el campo que ese dipolo genera. Y se define lo que se llama el momento dipolar, que ahora lo estamos definiendo y van a ver que hacemos cuentas con él, o sea que tratamos de dejar todo expresado en función del momento dipolar, pero cuando veamos materiales dieléctricos, por ahí los que son de química han visto que hay moléculas polares, que uno las aproxima a un dipolo. Bien, esas moléculas que se llaman polares, lo que tienen es una distribución de cargas donde parece que hay más carga de un signo de un lado y más carga, la misma cantidad de carga de los signos opuestos un poquito desplazada. Un ejemplo típico es la molécula de agua. Bien, entonces uno trabaja con el momento dipolar de esas moléculas
para ver su comportamiento. Así que más adelante vamos a ver en qué nos importa su momento dipolar, por ahora lo definimos, y es un vector cuyo módulo es igual a la carga, Q con tomada positiva, o sea, la carga que tiene cada una de las partículas del dipolo, pero positiva, no la suma, sino la carga de una de las partículas del dipolo, tomada positiva, por la distancia que los separa, y en la dirección, y acá es importante, que va de la carga negativa hacia la carga positiva, o sea, apunta desde la carga negativa hacia la carga positiva. Si uno quisiera hacer el dibujo del campo, uno diría, bueno, no, yo quiero buscar un campo, lo quiero que vaya de la carga positiva a la negativa. Bueno, acá no, el momento dipolar uno lo define al revés. Bien, hasta acá vamos. Vamos a hallar el campo de dipolos si las dos cargas que lo componen están ubicadas en las posiciones. Pará, me estoy dando cuenta que está al revés esto, que el dibujo. Sí, el esquemita está al revés. Mierda. Bueno, miremos primero cómo está la cuenta para ver si le cambio el signo al esquemita. Pero, Dale. porque acá diría que la negativa está del lado negativo y la positiva está del lado positivo. Veamos qué cuenta hago, ¿no? Dale. Bueno, ahí sigo con la misma lógica. Así que supuestamente hice la cuenta que está ahí abajo. Así que debe ser al revés exactamente. Claro. Mirá, ahora revisamos eso, se me acuerda así. Bueno, Dale. fíjate una cosa, si uno quisiera calcular el campo que genera el dipolo en distintas regiones del espacio, tiene que aplicar el principio de superposición, pararse en un punto y calcular el campo. Pero hay lugares interesantes en los dipolos, como puede ser el centro, ¿no? O sea, la dirección que pasa o el plano que corta el dipolo a la mitad. Entonces, esto lo podemos trabajar como la dirección Y, que si ustedes rotan al dipolo, toda esa dirección Y siempre, siempre ven la misma simetría, siempre ven lo mismo, la misma distribución de cargas, así que esa dirección de Y es bastante genérica. Y bueno, uno dice, bueno, apliquemos principio de superposición, la carga positiva apunta, les va a dar un campo saliente, trazan si quieren acá el versor no está dibujado, pero sería un versor que apunta de la carga positiva hacia el punto donde yo quiero calcular el campo, y el campo de la carga positiva, si recuerdaban la expresión que teníamos recién, va a ser positivo y en esta dirección. Cuando queremos hacerlo para la carga negativa, también toman el versor que apunta de la carga negativa hacia el punto donde quiero calcular el campo, pero al tener una carga negativa les aparece un signo menos en la expresión que estábamos mirando recién de una carga puntual, así que eso hace que el campo esté sobre esa recta de acción, pero ando en sentido contrario, en sentido negativo, hacia la carga negativa. Y acá está el dibujito típico, ¿no? Tenemos que sumar estos dos vectores, con lo cual uno a priori ya ve que las componentes de estos dos vectores, como las cargas tienen el mismo módulo y el punto está ubicado en la misma distancia, nos va a tener que dar lo mismo, las componentes Y, entonces se anulan, y las componentes X se van a sumar. Veamos eso en cuentas. Ahí vamos a mirar si se ve en la cuenta, a ver qué dice, es imposible darse cuenta, ¿no? Porque están a la misma distancia. Bien, entonces vamos a arreglar. Con la I no pasa nada porque te da... Claro, sí, te así. da 0. Ahora vamos a ponerle, para que coincida con el dibujo. ¿Esto se entiende lo que está escrito acá, las componentes I de cada uno de los vectores campo? ¿Sí? Buenísimo. Bien. Se entiende de dónde sale cada cosa, ¿no? Claro, porque sí, ahí me comí, otra vez me aceleré, ¿no? No, pero capaz que ya lo vieron así de una forma similar en la práctica, y bueno, y más o menos ya lo charlaron. El campo siempre sale del punto P. A ver, en el punto P es donde vos lo querés calcular. No, claro. El campo vos lo vas a calcular en un punto del espacio. Entonces, en ese punto donde te parás para calcularlo, es donde vas a dibujar el origen de ese vector, ¿sí? El punto de aplicación, digamos, de este vector campo eléctrico va a ser el punto donde me paro para calcularlo. En este caso es ese punto P. Que ese punto, ¿sí? Perfecto. Seguramente el planteo es calcular el campo sobre puntos sobre este eje, sobre el eje Y. Entonces uno lo va calculando, claro. Este punto es bien genérico, elige uno sobre el eje Y y empieza a hacer la cuenta. Entonces, si vas por la carga positiva y querés ver la componente que va en la dirección del eje Y, uno tendría que hacer esta expresión, la carga positiva sobre 4pi epsilon 0, la distancia,
que fíjense que está al cuadrado, y esa distancia la pueden sacar como es esta distancia de acá, ¿no? Para la carga positiva, desde el punto P a la carga positiva, que se llama R, ese R cuadrado es la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, que es I al cuadrado más A cuadrado, o sea, ahí Pitágoras. Y el seno de tita parece que como estoy calculando la componente I, como uso este ángulo tita, el seno de tita es multiplica, o sea, la componente por el seno de tita nos da la componente I, o sea, esto lo tendríamos que saber de física 1, no sé si es necesario que lo aclare, tú dime, o alguien que me diga si necesito aclarar por qué queda multiplicado por el seno de tita. Claro, yo quería ver eso mismo. Acá aclaré que hallamos el campo eléctrico de un dipolo en el punto P, ¿sí? Porque por ahí falta en el enunciado decir dónde lo estábamos calculando. ¿Está bien? Claro. Dice que los de los viernes lo vieron. Está bien. Esta descomposición. O sea, lo que estamos haciendo acá es descomponer los vectores, ¿sí? Sí, Y sí. usando para esta descomposición, aprovechamos un poco la simetría, ¿no? Del problema, ¿sí? Y entonces estamos encontrando las componentes a través de los senos o cosenos directores de estos vectores, ¿sí? Usamos esta manera de descomponerlo. Se podría hacer directamente con los versores y sumar las componentes X, las componentes Y, esta no es la única manera, pero es una que a veces planteando el esquema sale fácil, sobre todo cuando una componente se te anula, como en este caso, que es la componente Y que se te hace 0, entonces está bueno porque directamente lo que vas a querer calcular o la que más te va a interesar es la que es diferente de 0, que es la componente X, ¿no? La que sobrevive, les digo yo a veces. Claro, eso es lo que está escribiendo ahí Marisa, es lo que estábamos pensando como el campo resultante, ¿sí? Acá podríamos pensarlo como el campo de la carga Q, y bueno, Claro. porque estoy usándolo con el más, ¿no? Si yo lo hago para el de la menos Q, el coseno me queda igual, pero el seno me queda El negativo, seno te queda negativo, exactamente. que es lo que aparece acá, por eso me aparece. Bueno, ahí van dos cosas, ¿no? Pueden agarrar y descomponer el campo, la dirección, o sea, descomponer el versor R en las dos direcciones que tiene, porque podrían trabajar así también, ¿no? Cosas, o sea, decir, bueno, yo pongo el módulo del campo, que es Q sobre 4pi epsilon 0, la distancia al cuadrado, y descompongo a este versor R que escribí arriba, y se lo descompongo diferente conforme miro cada una de estas cosas. ¿Y ahí tendría algún problema? No, tendría el coseno de tita, No, está bien. el seno de tita, y acá también tendría el coseno de tita y el seno de tita, y aparecería el signo del versor R. O, como está hecho acá, lo más directo es utilizar el dibujo y decir, bueno, ya sé, para la que tiene más me queda con coseno de tita positivo, y para la que tiene menos, mirando el dibujo, uno se queda con, perdón, también me queda con coseno de tita positivo. No, te queda los dos. Lo que pasa que, acuérdense eso, que cuando... Me queda seno de tita positivo para la más y menos seno de tita para la menos. Claro, Desde ahí, acá en esta manera de hacerlo a partir del esquema o del dibujo, nosotros poníamos los signos, ¿no? O sea, poníamos el signo de las componentes de acuerdo a para dónde apuntaba cada componente. Si ustedes lo harían con el R-versor, al hacer la expresión del R-versor ya les quedan los signos establecidos. Entonces ya directamente van a llegar a lo mismo, pero no es que uno tiene que volver al dibujo para ver el signo y demás, ya queda todo en la misma cuenta. claro, si ustedes lo hacen aplicando derecho esta expresión de acá y escribiéndole el reversor que le corresponde a cada carga, tengan en cuenta que ahí sí se puede, ahí sí hay que poner el signo de la carga, porque el R-versor es un versor que va de la apunta de la carga al punto, y ese no lleva signos, es el versor que apunta de la carga al punto, o sea, el signo, la dirección que les va a dar para que venga para abajo, aparece cuando uno reemplaza la carga como menos Q. Bien. En cambio, si hace esto que decía Flavia, de elegir de una la dirección de la fuerza, y ya la está teniendo en cuenta, no le pongan signo a esta Q que está acá. Bien, este signo menos ya sale de la descomposición que uno hizo y que está mirándolo. O sea, cuando uno decidió que esto va para acá abajo porque la carga es negativa, estuvo teniendo en cuenta el signo. Entonces, cuando trabaja con estos vectores, ya tuvo en cuenta el signo de la carga, entonces no lo vuelvan a poner, porque lo van a dar vuelta. Claro. ¿Se entiende Bueno. eso? ¿Se acuerdan de haberlo hecho así en física 1 o no?
¿Sí? Buenísimo. Mazo, dice Rocío. Bueno, ahora nos vamos a dar cuenta si están bien los signos, ¿no? Dice también. Sí, también. Y después, no, el signo de las cargas, como lo pusimos. Bien, entonces ahora tenemos que calcular la componente X, que dijimos que es la que no se anula. Entonces va la parte en X que corresponde a la carga positiva, pero la parte en X que corresponde a la carga negativa también es positiva, ¿no? También nos da en esta dirección. Si estamos sumando directamente los vectores. Y si lo hacemos con los versores, también nos daría lo mismo. Bueno, así que la componente X lo que nos termina quedando es el doble, ¿no? 2 veces la misma expresión. Y uno suele escribir el coseno de tita utilizando datos del problema, como sería la distancia al origen, porque pusimos el origen en el centro del dipolo, y bueno, la distancia del dipolo por cada carga al punto. Esto lo empieza a tratar de reescribir la expresión. Entonces, fíjense que escribiendo al coseno de tita de esa forma, como R es la raíz cuadrada de A cuadrado más I cuadrado, cuando reemplaza R les queda al cubo, o sea, cuando reemplaza el coseno de tita les aparece esta A que está acá, y un cubo por una vez más que aparece la raíz cuadrada de A cuadrado más I cuadrado. Y nos queda la dirección I. Y bueno, uno puede seguir trabajando un poco más con esa expresión y recordar que el momento dipolar de este problema, sí, está perfecto, ¿no? Yo escribí mal en el enunciado. Que es, Sí, está bien. su módulo es el producto de la carga, que va en valor absoluto, que es Q, por la distancia, que es 2 veces A, entre las dos cargas, no la distancia al origen, sino la distancia entre las cargas, y tiene que poner el versor apunta de la carga negativa hacia la carga positiva, así que está en menos el eje X, o sea, en menos de la versor Y. Pues de ahí aparece el signo menos. Bien, entonces teniendo en cuenta eso, uno puede ver que acá arriba aparece el módulo del momento dipolar, también aparece la dirección, solo nos faltaría el menos, o sea que 2QA en la dirección del versor Y en realidad es menos el momento dipolar. Entonces, deja escrito el campo eléctrico en función del momento dipolar y de la distancia de parámetros del problema, ¿no? De la separación entre las cargas y de la distancia al punto, del centro al punto. Porque imagínense que el dipolo termina siendo chiquitito, así que uno termina viendo esa ahí como la distancia del dipolo. Exactamente. No entendieron de dónde sale el menos. Fíjate que acá está escrito el momento dipolar, ¿no? Está dibujado acá arriba con esa flecha roja, ¿no? Que apunta de la carga negativa a la carga positiva. Y está apoyado sobre el eje X, ¿sí? Porque este dipolo está apoyado sobre el eje X. Entonces, este vector, si vos lo tendrías que escribir, estamos de acuerdo que sería, habíamos dicho que el momento dipolar era la carga positiva del dipolo por la distancia que separaba las cargas, ¿sí? Entonces, en este caso sería Q por 2A, porque cada carga estaba a una distancia A del origen, ¿sí? Y el menos está orientado en menos inversor porque justamente apunta de la carga negativa a la positiva. ¿Hasta ahí venimos bien? Ahí se los dibujé abajo, para que lo vean sobre ¿sí? Bien. Si eso está bien, fíjate que en la expresión de campo eléctrico que habíamos obtenido un poquito más arriba, antes de la que está recuadrada, nos aparece lo mismo que este vector P, pero positivo. Está en la expresión del campo está apareciendo esa misma expresión, pero con signo positivo. Entonces, para poder reemplazar eso por P, tendría que multiplicarlo por -1, digamos, tendría que hacerlo negativo. ¿Está bien? Entonces ahí es donde escribo, en realidad, menos P. Yo no veo la gráfica completa, justo corta las cargas, dice. Mira. No me acuerdo. Genial. Bien, porque la idea es ver, fíjate que si vos, a ver, espérate, ¿puedo escribir acá? Sí. Si vos acá multiplicarías todo esto por -1, no, estoy ahí. Está. En esta expresión, si le pongo un menos, pero no me deja. ¿Dónde quieres decirme y te lo pongo? Ahí está. No, ahí está, estaba seleccionando. Uy, se me apareció el pluma. Ahí. Si hago esto por -1, me quedaría así, ¿no?
Claro. Y esto mismo, esto es lo que tengo ahí en el numerador de acá. ¿Se ve? ¿Qué es esto? ¿Sí? Entonces, menos P es 2 por Q por A por I versor. Por eso lo reemplazo así. ¿Sí? Perfecto. Genial. Genial. Bien. Algo antes de seguir que lo iba a decir y no quería interrumpirte, Mari. Sí. Importante cuando Marisa dijo que esta parte del coseno de tita, que la reemplazamos en función de los datos que nos da el problema, ¿sí? Esto es muy importante, porque si en un enunciado nos dicen justamente que el campo eléctrico lo tengo que calcular sobre el eje Y, que las dos cargas tienen, bueno, una carga Q, otra menos Q, que están ubicadas en menos A0 y A0, en el resultado de mi expresión me tienen que quedar solamente esos datos, ¿sí? Aunque sean letras, pero imagínense que estos representarían magnitudes que van a ser datos del problema. Entonces no puedo dejarlo en función de un ángulo o de un dato intermedio que usamos para llegar a la expresión final. ¿Se entiende? Siempre intenten o lleguen a la expresión que van a recuadrar como resultado en función de los datos que tienen en el enunciado del problema, ¿sí? Eso, no me quería olvidar de decírselos porque para los parciales eso es importante. Profe, una pregunta. Sí, Entonces, si quiero calcular el campo en cualquier lugar, uso E igual F sobre Q, y si lo quiero en un punto, uso esta expresión que usamos ahora. O sea, si querés Q. calcular el campo en cualquier lugar, te vamos a dar herramientas más adelante. Ah, y, o sea, ¿qué Tenemos nosotros la fuerza. determinaría E igual F sobre Q? Esa E igual a F sobre Q te puede servir si nosotros te diéramos en algún problema la fuerza y la carga de prueba y la carga que la siente, entonces vos podrías calcular el campo en ese punto donde está ubicada la carga que la siente. Pero Ah, bien, bien. lo más probable es que sea al revés, que nosotros te demos el campo y queramos que calcules la fuerza sobre una carga, entonces vos multipliques por la carga para saber la fuerza. Ah, ok, ahora sí. Esto no es trivial, ese paso. no, Nosotros es no, trivial no, y no entendemos después por qué los chicos no lo entienden, pero hay un montón de cosas en ese tal paso cual. involucradas. Una vez que conocemos esta expresión del campo de una carga puntual, lo que vamos a partir, si tenemos que calcular campos con cargas puntuales, vamos a partir de esa expresión, de la que estaba escrita hoy que la había escrito María acá, ¿no? Recuerden Sí, que claro, eso, que claro. desde ahí partís. Si vos tenés cargas puntuales, ya vas a partir de esa expresión, de que el campo va a ser, claro, acuérdense que llegamos a que el campo de una carga puntual lo podíamos calcular como 1 sobre 4pi epsilon 0, la carga que genera ese campo, dividido la distancia entre esa carga y el punto donde lo estamos calculando al cuadrado por el R versor, ¿sí? Esa expresión, siempre que tengamos cargas puntuales, la vamos a poder usar para encontrar el campo eléctrico que produce una carga, o esta expresión agregando el principio de superposición, como hicimos en este caso, ¿sí? Porque acá estamos aplicando superposición. Claro. Hicimos el campo de la carga positiva, el campo de la carga negativa y lo sumamos. Pero para cada uno de los campos usamos esta expresión del campo que genera una carga puntual. ¿Sí? Y el R no es el mismo para cada carga, eso es importante. No es el R de las coordenadas esféricas ni cilíndricas, sino es un versor que va de la carga apuntando hacia el punto, donde quiero que... Y es distinto, si tenemos la carga más, la carga menos, cada uno tiene su R. Eso es importante, porque si van a aplicar esa fórmula bien matemáticamente, con todo el grado de detalle, sin ayudarse con el dibujo, tengan en cuenta eso. Porque cuando uno se ayuda con el dibujo, se olvida un poco de ser cuidadoso con el R y los signos de las cargas. Exactamente. Si van bien matemáticos, entonces va el signo de la carga y tienen que escribir el versor, que es distinto para cada una de las cargas. Si van con el dibujo, bueno, pueden trabajar con el módulo del campo y usar el dibujo para sacar las direcciones y los vectores. Que es como nos gustan los físicos, ¿viste? No, nos gusta hacer un híbrido entre la matemática y la física. Bien, ¿y qué pasa si nos alejamos mucho del dipolo? O sea, si la distancia ahí al centro del dipolo es muy grande.
¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos quedaría esta expresión? Si es mucho Podemos más... despreciar A. Podemos despreciar A. Claro. Perfecto, entonces, ¿qué nos queda? Si despreciamos A, nos queda la raíz cuadrada de I cuadrado, o sea, I al cubo. O sea, si despreciamos A en la expresión de acá adentro, esto se va, no se ve porque estoy con el que grafica, este término se va y nos queda la raíz cuadrada de I cuadrado, que nos da I, elevada al cubo. Bueno, y este así es el campo dipolar normalmente. ¿Por qué? Porque en realidad la distancia entre las partículas que constituyen el dipolo es muy pequeña con respecto a la distancia en la que yo voy a tomar medidas o hacer cuentas o de interés del problema. O sea, la distancia, por ejemplo, que separa la distribución de cargas positivas y negativas, o sea, los hidrógenos y el oxígeno, en la molécula de agua es mucho más pequeña que cualquier cuenta que yo quiera hacer con la molécula de agua. Entonces, en general, uno aproxima el campo dipolar con esa expresión porque en realidad no se da mucho cuenta si se alejó del eje y demás. ¿No es cierto, Flavia? Tal cual. Sí, sí, tal cual. Uno lo aproxima con esta expresión. Y Lo es importante que eso, que este decrece, ¿no? Como la claro, distancia al cubo. Y no como una distancia acuérdense, al cuadrado, no como una carga claro, puntual. Más rápido o más claro. lento que una carga puntual. A ver, Se hace más chico, más rápido o más lento que una carga puntual, cuando se alejan. Más rápido. Más rápido, decrece más rápidamente que una carga puntual. Igual se va a cero en el infinito, o sea, las cargas puntuales, si nosotros nos alejamos infinitamente, el claro. campo se va a cero, bueno, en el dipolo también, pero lo hace más rápido. O sea, se empieza a ser despreciable antes que en el caso de una carga puntual. Bueno, ahora tenés Tal que cual. borrar tus dibujitos, y esta es la parte Ahí borro todo. Ahí nos va a está. copiar, Ya está. viene el dipolo en un campo eléctrico. Entonces, ¿ahora qué tenemos? No nos preocupamos por el campo del dipolo, sino porque a esa molécula, a ese dipolo, a esta distribución de dos carguitas, que está rígidamente unida, la metemos en un campo eléctrico. El caso más fácil es poner un campo eléctrico uniforme. Eso quiere decir que en cada región del espacio tengo el mismo valor, el mismo vector campo eléctrico, apunta en la misma dirección y tiene la misma intensidad. Y lo estamos representando con las líneas marrones que se ven acá. Bien. Entonces tenemos el dipolo, que tiene una separación 2A, y el campo. Y bueno, no está acomodadito, está así, medio torcidito respecto al campo, el dipolo. Y le vamos a ver qué le pasa al dipolo si lo ponemos así. Si se va a quedar así, si va a rotar, ¿qué hace el dipolo? ¿Hablaron de esto con Tofi y los chicos en las prácticas? Nosotros ayer no. Claro, que deben haber trabajado con No, el no. anterior, más que nada. Bueno, esto tiene un montón de información. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a permitir saber cómo se comporta, por ejemplo, si tenemos tenemos un material dieléctrico, como puede ser el agua, cuando uno va y le pone un campo eléctrico. Entonces, es interesante trabajar o sea, qué pasa en ese interior, qué pasa si pongo cargas dentro del agua, por ejemplo, pongo iones dentro del agua, cómo afecta la presencia del agua, no es lo mismo que poner esos iones en un material que se comporta como el vacío. Entonces, lo vamos a usar mucho después, así que por ahora vamos a aprender cosas de qué le pasa a los dipolos cuando los metemos en un campo eléctrico, no porque nos guste torturarlos, sino porque esa información es parte de los modelos para describir la materia. Porque en algún momento tenemos que salir del vacío, ¿no es cierto, Flavia? Totalmente. Sí, ¿Hacia sí. dónde apunta el momento dipolar? Empecemos por reconocer cosas que aprendimos recién o que aprendimos ya en las prácticas. ¿Hacia dónde apunta el momento dipolar acá? De la carga negativa a la positiva. Claro. Entonces, si yo lo tengo que Muy escribir en bien. coordenadas, si elijo al eje X como la dirección del campo eléctrico, el momento dipolar va a tener un módulo que es el valor de la carga por la distancia, y lo puedo escribir con el coseno de tita en la dirección del eje X y el seno de tita en la dirección de J. ¿Eso lo ven? Yo ahora escribo, o sea, nuestros ejes tenemos en esta dirección el eje X. Claro, no. ¿Se dan cuenta? Esta expresión coinciden si la tuvieran que encontrar ustedes. El eje Y. ¿Están de acuerdo que está bien escrita así, el P? Que tiene dos componentes, una componente X, una componente Y, que el módulo es esto, ¿no? Es Q por 2A, era el módulo de P, ¿sí? Esto tiene que ver con la componente X, esto es lo que está en X, y esta otra parte es lo que está en Y. ¿Está bien?
¿Y antes no era 0? Y antes, En el problema anterior lo teníamos apoyado sobre el eje X. claro, Claro. Y este ahora sí. dipolito ves que está orientado, ¿no? Justamente acá te está dando el ángulo tita en el esquema. ¿Se ve acá, tita? Se forma con el Este. eje X. Y ahí yo les dibujé el P para que lo vean, que tiene esa dirección, así que forma un ángulo tita con el eje X. Acá tendrían ustedes, como podrían hacer como otro eje, una en paralelo, y ahí les quedaría el mismo tita que tienen allá, para P. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bien. Tenemos el momento. ¿Puede trasladarse ese dipolo? Primera pregunta. Para saber si el dipolo... Es rígido, ¿no? Un dipolo es una molécula... supónganse que es una distribución de cargas en una molécula polar, entonces no se va a separar por la presencia de un campo. Entonces la pregunta es, ¿puede trasladarse el dipolo si rígidamente en presencia de ese campo se va a trasladar? ¿O qué tendríamos que preguntarnos para saber si el dipolo que yo puse ahí se va a trasladar? ¿Qué cosa de física 1 tenemos que plantearnos? Claro. ¿Qué La podríamos...? sumatoria de fuerzas. Claro, Sumatoria de exactamente. fuerzas, bien, vamos por ese lado. Ahí en flechitas amarillas aparecen las fuerzas que actúan sobre cada una de las cargas. ¿Estamos de acuerdo en eso? En la carga positiva tenemos una fuerza que apunta en la dirección del campo, dirección y sentido del campo, y en la carga negativa, Para allá. fuerza que apunta en la dirección y sentido contrario del campo. ¿Estamos de acuerdo? Estas dos fuerzas existen, están acá. Claro, esa para allá y esta para allá. ¿Y Y tienen hago la qué módulo tienen flechita esas fuerzas? ahí. Me está rayando todo el dibujo hermoso. Es que no sé, yo no veía las puntitas. Pero, eso por hacerlo fallo, ¿viste? Y entonces está bien esta fuerza para allá, digamos, la positiva, punta. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta ahora? ¿O no? Ya lo veían antes, yo soy la única que no lo veía. Y la negativa para el otro lado. ¿Esas son las fuerzas? ¿Está bien? ¿Sobre cada carguita? Sí, me parece que sí. Bien. Acuérdense que tenemos que hacer, para calcular la fuerza, sobre, por ejemplo, sobre la carga positiva, es agarrar el campo y multiplicarlo por la carga. O sea, la fuerza es Q por E. Y tiene la misma, como es la carga positiva, tiene la misma dirección y sentido que el campo. Cuando lo hacen con la carga negativa, la tienen que multiplicar por menos Q. Así que les queda menos Q por E. Es decir, en la misma dirección, pero sentido contrario al campo. Bueno, Claro. entonces hacemos la cuenta, sumamos esas dos, la Q por E de la carga positiva y la menos Q por E en la carga negativa, y como están rígidamente unidas, es todo un sistema, y bueno, la pobre no se puede, la sumatoria de fuerzas es 0, así que si estaba quieto se va a quedar ahí. No se traslada. ¿Está en equilibrio el dipolo? Mm, Esto es física 1 a full, ¿eh? tal cual. No me dijiste que tenía que repasar. Ah, sí, no. Yo les dije que tenían que repasar física 1. No vengan a decir que no, ¿eh? No vengan a hacerse los tontos. Yo lo dije igual, nadie lo... Ah, bueno, sí. No los retes a ellos, fui yo. Bueno, ¿está en equilibrio? ¿Qué opinan? ¿Cuáles eran las condiciones de equilibrio? Sí, está en equilibrio porque la aceleración sería 0. La aceleración es 0. ¿Y qué? ¿Pero no le pasa Ay. nada a ese dipolo? ¿Con esa condición de equilibrio nos alcanza para decir que está en equilibrio? Había otra condición. Va a experimentar rotación. Va a experimentar. Ah, ¿Está en equilibrio entonces? No. No está en equilibrio. Nos falta una más, nos falta la sumatoria de torques. Para poder decir Claro. que está en equilibrio, tenemos que ver si la sumatoria de torques es igual a 0. O sea, tenemos que calcular el torque sobre el dipolo. Por eso aparece la sumatoria de torques y un signo de pregunta, porque para poder contestar tenemos que ver qué nos da. Bueno, y está ahí la Tal cual. definición de torque, ¿no? Porque no lo había puesto, pero después dije, seguro que no se la acuerdan. ¿Se acuerdan de los torques? Teníamos que ver las fuerzas, y el SR que aparece ahí es un vector que va respecto al eje de giro, o sea, sale del eje de giro y va hacia el punto donde está aplicada la fuerza que estamos considerando para ver si hace el torque. O sea, recuerdan que los torques siempre uno tenía que encontrar un eje de giro y calculaba el torque respecto de ese eje. Acá el eje va a pasar por el medio del dipolo y es perpendicular a la pantalla. Bien, lo tomamos ahí, lo más fácil. Entonces LR va a tener módulo A y va a tener componentes porque sería un versor que sale de este punto y apunta o hacia la carga positiva o hacia la carga negativa, así que tiene, en dirección tiene la misma dirección que P, ¿no es cierto?
pero los sentidos, Claro. uno tiene el mismo y otro opuesto. Entonces, bueno, vamos a calcular ese torque, y ahí apareció. Entonces, dijimos que si elegimos el eje de giro, acá donde tengo apoyado mi cursor rojo, la distancia del eje de giro al punto de aplicación de cualquiera de las dos fuerzas es A. Entonces vamos a la fuerza que actúa sobre la carga positiva. Entonces la distancia es A, para tomar ese módulo. Y la dirección del RS tiene una parte que es coseno de tita en la dirección del eje X, lo mismo que hicimos hoy, ¿no? Y seno de tita en la dirección de J, porque es el que va desde el punto medio hacia la carga positiva, tiene la misma dirección y sentido que calculamos hoy para P. Y eso lo tenemos que hacer vectorial, la fuerza. Y acá aparece un idéntico para el R de la carga negativa, que si miran, fíjense que acá en el vector R negativo, que sería el que apunta del eje de giro, que es el punto que estoy marcando yo, hacia la carga negativa, tiene dirección menos P. Bien, por eso nos aparece el menos menos acá. Estos signos menos Todo negativo. es lo mismo que R, pero en dirección negativa. Y bueno, y la fuerza también es negativa. Así que esos signos menos con estos signos menos, finalmente terminan dando la misma expresión. O sea, esto no Claro. va a terminar anulándose porque tanto la fuerza como el R están en direcciones opuestas. Entonces, lo que nos termina dando, si hacen la cuenta, fíjense que el módulo nos quedaría, si hacen el producto vectorial del primer caso, y acá ¿se acuerdan que la semana pasada dije, recuerden un producto vectorial? Si hacen el Sí. producto vectorial del primer caso, el producto sería I vector, o sea, pueden hacerlo con el determinante, viendo las componentes I, J, K del R y la componente I00 de la fuerza, o mirar simplemente que el producto entre I vector I da 0, así que la parte que tiene que ver con el eje X del R desaparece, y la otra, la parte que tiene que ver con J, nos quedaría A por Q por E por el seno de tita, de J vector I, que nos da en K, negativo. Bien. Claro. O sea, lo pueden Ya hacer, regla la mano derecha si quieren, también, ¿no es cierto? tal cual. Este es el R para la positiva, digamos, ¿sí? El R que ustedes usan para del torque, ¿sí? La distancia que hay entre el punto, la mitad del el eje de giro, ¿sí? Entre el eje de giro y la carga positiva. Ese sería el R que estaba puesto acá, al principio, ¿sí? El otro R, el que dice Marisa, el de la negativa, va en esta misma dirección, pero apuntando hacia la negativa, también desde acá. Y como la fuerza también apuntaba en la dirección negativa, al final nos queda lo mismo que si todo fuera positivo, ¿no? Claro. Entonces Tal nos cual. queda dos veces lo que nos daría uno de los productos vectoriales. Por eso aparece el 2 acá. Después fíjense en que es A por la parte de la componente que sobrevivió, que es seno de tita por Q por E, y el producto vectorial entre J vector I, que les lleva este signo menos y está en K. Y evidentemente esto no es cero, en general. Tal cual. No, o sea, en principio, en este caso que tenemos un ángulo tita distinto de cero, no es cero. Como dijo una de las chicas, no está en equilibrio, este va a rotar. Tal cual. Y bueno, y acá como nos gusta el P, ¿no es cierto, Clarita? Sí. El P nos Tal cual. encanta. Entonces, dividimos esto en función de P, y ahí fíjense que de vuelta nos aparece el 2AQ, que es el módulo de P, y si ustedes hicieran la cuenta del producto vectorial entre P y E, llegarían a esta expresión. Lo miramos en módulos, ¿se acuerdan que el producto vectorial, el módulo del producto vectorial era el módulo de un vector, el módulo del otro, el seno del ángulo que comprende? Y acá está, Tal cual. el módulo de un vector, el módulo del otro, que es E, si miran acá el módulo de P, aparece el módulo de E, y el seno del ángulo entre P y E. Esto que verificar el producto vectorial, pueden hacer la cuenta en casa tranquilos, hacer P vector E, porque ya saben la dirección de E, o sea que tienen que hacer vector E en I, y van a ver que esta expresión se termina reduciendo a esta. O sea que es una forma de escribir en forma compacta qué le pasa a un dipolo cuando está en presencia de un campo. Pero vamos un poquito más allá. Si nosotros tenemos esta expresión, obviamente debe haber alguna posición en la que el dipolo se quede en equilibrio. ¿En qué posición está en equilibrio el dipolo? ¿Qué valor tendría que tomar tita para que esto nos dé cero? O, mirándolo acá, bajo qué condiciones el producto vectorial nos da cero. Tienen dos opciones, miran acá y deciden por tita,
qué ángulo les Claro, pide para que dé 0, o miran acá y dicen cuándo el producto vectorial da 0. Yo creo que van a ir por la primera, ¿no es cierto? sí, yo creo que sí. Sí. 180 dicen en el chat en tono de pregunta. El seno de 180, ¿cuánto da? 0, 0. dicen. Bien, ¿y en qué otro valor del ángulo da 0 el seno? Cuando los dos están sobre el eje X, dicen también. En 0, dicen En también. 0. Los dos sobre el eje X es compatible con que formen 180 o formen 0. Claro, Porque exactamente. en un caso, el momento dipolar estaría, cuando forma 0, paralelo al campo, y en el otro caso estaría antiparalelo, ¿no? Pero en Tal los cual. dos casos, el momento dipolar apoyado sobre. Entonces tenemos dos posiciones de equilibrio. Ujú, muy bien, Bien, sí, ¿viste? Hay que confiar. Entonces, perfecto. acá me dijeron, pedimos la sumatoria de torques igual a 0, implica que el seno de tita tiene que ser 0, implica dos posibilidades que son compatibles con que el momento dipolar esté paralelo al campo, o sea, misma dirección y sentido, o el momento dipolar esté en la misma dirección, pero en sentido opuesto, lo que uno le suele decir antiparalelo. Y lo que nos queda saber de estas dos posiciones es cuál es la de equilibrio estable. Equilibrio estable significa que si yo lo corro un poquito va a volver a esa posición. Hay una que si yo lo corro un poquito, el dipolo se va a dar vuelta y va a ir hacia la posición de equilibrio estable. Y la otra es la que si yo lo corro un poquito del ángulo, vuelve a posición. Entonces, imagínense que yo tenía el dipolo en la posición de este equilibrio esta, la que estaba al momento dipolar paralelo al campo. Y de repente lo corro un poquito y lo pongo en la posición que estamos mirando acá. ¿Hacia dónde rota el dipolo? Hacia A la ver. posición de equilibrio. Claro, que sería Hacia abajo, dicen, aquí en el chat dicen hacia abajo, digamos 0. a la posición de ángulo 0. ¿Bien? La posición de equilibrio, la posición de ángulo 0. Porque tengan en cuenta que estas dos posiciones son de equilibrio. Si uno ni los Claro. se van a quedar ahí. Ahora, va a haber una en la que yo lo muevo y vuelve. Y otra en la que yo lo muevo y da todo el giro y se pone en otra dirección. Entonces, la de equilibrio estable es como efectivamente estaban diciendo, es la que queda al momento dipolar en la misma dirección del campo. Porque si yo lo pongo en esta posición, fíjense que la fuerza intenta llevar la carga positiva de modo que rote para ubicarse acá, y esta fuerza intenta girar al dipolo de modo que rote para ubicarse acá. O sea, estamos diciendo que va a girar de modo que el eje de giro puntillante en la pantalla. Entonces, la de equilibrio estable es la de arriba. La otra pueden Claro. jugar, porque ahora quiero avanzar porque no llegamos al tema de hoy todavía, la otra pueden jugar de que si ustedes lo rotan más, lo dejan, por ejemplo, si tienen dado vuelta a este dipolo, habría tendrían que hacer el dibujito, y lo ponen en la posición 180 y lo corren un poquito de la posición 180, las fuerzas que van a actuar, supongan que si tienen la carga positiva por acá y la negativa por acá, las fuerzas que van a actuar sobre la carga positiva, la que actúa sobre la carga positiva va a querer llevarla para este lado, y la que actúa sobre la carga negativa va a querer llevarla para allá. Entonces vas a dar Claro. toda la vuelta y va a ir hacia la posición de equilibrio estable, que es con ángulo 0. Todo eso lo hacen las moléculas dentro de los materiales, ¿no es cierto, Flavia? Tal cual, Por eso exactamente. necesitamos saberlo. Y de Y paso, eso seguramente ellos lo vieron en otras materias. Por ahí esto de las orientaciones de los dipolos o esas cuestiones capaz que lo vieron. en química con las moléculas polares, tal vez. Claro. Pero yo no sé bien en qué materia lo ven. No, yo tampoco, pero deberían verlo en alguna parte. Bueno, entonces ahora sí el tema de hoy. Bueno, vamos ahora a más cosas de física 1. Entonces, vamos a mirar primero esto. Acá hay una carga positiva que se llama Q, para variar, ¿no? Y estas flechitas que salen de la carga positiva representan el campo. No es que terminan acá estas, es que no la dibujaron más lejos, ¿no es cierto? Pero son Claro, las del campo. Fíjense que están distribuidas uniformemente, no tuvieron ganas de seguir dibujando para abajo. tal cual. Es a modo de esquema nada más, porque todo lo importante lo dibujaron arriba, lo que querían hacer. Claro, entonces abajo dijeron, ¿para qué sigo dibujando? Claro. Bien, entonces hay un punto A acá que está a una distancia real de la carga positiva, y hay un camino. Yo voy a poner una carga de prueba en A y la voy a mover muy lentamente y la voy a llevar a la posición B. Y si quiero, la puedo volver y volverla a llevar a la posición A y volver al punto original, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer primero calcular el trabajo
que acá lo que les dicen es que consideremos una carga puntual Q positiva, como está el dibujo, y el trabajo que realiza la fuerza eléctrica sobre una carga de prueba al desplazarla desde A hacia B. Vamos con esa cuentita. Entonces hay que acordarse cómo se calcula trabajo. Malos recuerdos, ¿no? No. El trabajo no era fuerza por distancia, sino que era la integral de línea del producto escalar entre la fuerza que hacía el trabajo y la línea, el desplazamiento sobre la curva, ¿no? El diferencial de L. Y uno lo integraba entre los dos puntos que le interesaba. Eso en análisis 2 deben haber parametrizado y haber hecho muchas cuentas. En física 1 creo que lo simplificamos porque ustedes no sabían análisis 2, y cuando llegaron a análisis 2 deben haber hecho muchas cuentas. Bueno, este es el momento de usar lo aprendido en análisis 2, y necesitamos calcular esta integral no para una fuerza constante, no para un camino recto, sino en forma general. Entonces decimos, bueno, este es el producto escalar de la fuerza escalar diferencial de L. Entonces, ¿cómo sigue esto? Si yo quiero pensar en la fuerza que actúa sobre la carga puntual Q0, que la quiero mover desde acá hasta acá, ven en el dibujo, yo estoy dibujando acá en un punto cualquiera de la trayectoria entre A y B a la carga Q0, ahí la estoy marcando, y esa es sobre la que voy a hacer el trabajo. Entonces, la fuerza sobre esa carga, ¿qué va a ser? El campo de una carga puntual, o la fuerza de Coulomb, que hace la carga Q sobre la carga Q0. Bien, entonces ahí tengo la expresión. Q por Q0 sobre 4pi epsilon 0, la distancia R al cuadrado en la dirección R radial, porque fíjense que siempre que nos paremos a cualquier posición respecto de esto, vamos a estar en una dirección R, ¿no? Que sale de la carga positiva. Y la vamos a hacer producto escalar el diferencial de camino. El diferencial de camino es un vector que es tangente al camino que va siguiendo, y obviamente con esa formita horrenda que tiene, habrá que ver en cada punto cómo uno lo evalúa, ¿no? Pero como nosotros tenemos que hacer el producto escalar, fíjense qué nos queda del producto escalar del R versor escalar diferencial de L. ¿Se dan cuenta que queda? Primero, el producto escalar nos da un escalar, ¿bien? Claro. Segundo, el R versor es un versor que lo podríamos identificar con esto, ¿no es cierto? Sí. Está apuntando para ahí, digamos. Claro, entonces uno diría, bueno, el producto escalar es el módulo del R versor por el módulo del diferencial de L por el seno de phi. ¿Bien? Pero claro, el módulo del por el coseno. Sí, por el coseno de phi, perdón. Es como el producto escalar, claro. Estaba enganchada con el vectorial y Sí, estábamos con el vectorial hace un ratito, pero el producto escalar va con el coseno del ángulo. Claro, entonces con el coseno. Entonces, pero fíjense que entonces nos queda, el módulo del R versor es 1, así que ya ni nos olvidamos. El módulo del diferencial de L, que tendrá algún valor, por el coseno del ángulo phi. Ahora, el módulo del diferencial de L por el coseno del ángulo phi nos da, si lo miran, la proyección del diferencial de L sobre la dirección radial, sobre el diferencial de R. Bien, sobre entonces directamente lo escribo como el de R. Perdón, ¿qué es DL? DL es el diferencial de camino. Acuérdate que el producto, que el trabajo es la fuerza por el camino que vas haciendo por el diferencial de camino, y lo tengo que integrar punto a punto. Si antes era una línea recta, eso era muy fácil hacer la cuenta, ¿no? Acá la estamos escribiendo en forma general, pues yo me puedo mover como quiera. Nadie me obliga a moverme en línea recta o en círculos o en alguna cosa que la cuenta sea de una. Claro, el diferencial L es un vector de magnitud diferencial, o sea, es un pedacito muy chiquito de tu trayectoria que se orienta en la misma dirección de la trayectoria. Claro, que va siguiendo y vos en el mismo sentido en el que vos muevas claro. la carga, en este caso lo que estamos calculando es el trabajo de la carga, entonces va en la misma dirección de la trayectoria y en el mismo sentido en el que vos muevas la carga desde el punto inicial hasta el punto final. Así que ese diferencial de L te va a depender del punto donde vos te pares en la trayectoria que siguió la carga cuando la moviste. Claro. Y está dibujado en un momento en particular. Y el módulo de la fuerza también depende del punto en particular donde uno se mueve, se apoya, digamos. O sea, no es lo mismo cuánto valía la fuerza acá
que en cualquier punto intermedio, que en el punto que estamos dibujando, que en el punto final, porque en este caso particular va decreciendo porque va aumentando el radio en esa trayectoria que estamos mirando. Ahí fíjense que dibujamos la fuerza también, ¿no? Para Sí. que la vean. Yo En acá en ese punto clase, está. claro, está dibujada, entonces está dibujada el módulo y la dirección, que es la dirección radial. Sale radialmente de la carga. Entonces, cuando uno hace el producto escalar entre esa dirección radial y el diferencial de L, lo que nos queda es el diferencial de L coseno betita, es decir, la proyección del diferencial de L sobre la dirección radial. Y esa Claro. proyección del diferencial de L sobre la dirección radial es el diferencial de R. Por eso está escrito ahí en el dibujito. Claro, es como pensar que este diferencial L lo podría, o sea, el vector que orienta la trayectoria, digamos, ¿sí? Este vector diferencial, podríamos pensarlo que tiene dos componentes. Una componente en la dirección radial, ¿sí? Que se llamará diferencial R, y otra componente perpendicular a esa, que si trabajaríamos, por ejemplo, en coordenadas, si estamos hablando de un diferencial R, capaz que podríamos pensar en coordenadas polares, claro, sería una dirección angular, podría ser una dirección en el ángulo θ o en el ángulo φ, acá lo están hablando más como un ángulo φ quizás, ¿no? O sea, sería en la dirección de φ la otra componente de ese diferencial L, ¿sí? Entonces, cuando hacen justamente el producto escalar entre ese diferencial L y el R versor, te va a sobrevivir, digamos, la componente en la dirección de R versor, que la llamamos diferencial R. Bueno, entonces ahora que logramos ver que acá hicimos dos pasos juntos. Uno, resolvimos el producto escalar, por eso apareció el diferencial de R. Otro, sacamos todas las constantes fuera de la integral. Porque Q, Q0, 4pi y epsilon 0 son constantes en este problema, no están variando conforme yo me muevo por la trayectoria. Solo lo que varía es la distancia de la carga Q0 que estoy realizándole el trabajo respecto a la carga que genera el campo. Bueno, entonces la integral es relativamente, esta integral la vamos a resolver 8.500 veces, sí. O sea, recuérdenla, por favor, y la integral de 1 sobre r cuadrado nos da, ¿qué cosa? ¡Chachán! ¡Chan, chan, chan! Si no, es el momento para aprender qué da, y no claro, ¿se acuerdan que lo pueden expresar como r a la menos 2, por ejemplo, y pensarlo como una potencia? No sé si los ayuda, capaz. A mí me ayuda, pero bueno, no tienen por qué compartirlo. ¿Sí? ¿Qué daría? 3 sobre r cubo. Le sumás 1 en la integral en vez Ahí de... estarías derivando. Claro. Es al revés. ¿Quién tendrías que derivar para que te dé 1 sobre r cuadrado? Claro. Para que te dé r a la menos 2, ¿qué tendrías que derivar? 1 sobre r, dicen. 1 sobre r, y nos falta el signo, ¿no? Porque... Y falta un menos. Claro. Porque uno, si tienen r a la menos 1, ¿qué les aparece? Menos r a la menos 2. Entonces nos faltaría la integral de esto, es menos 1 sobre r. Claro. Entonces, aparece un signo menos, entonces les tendría que haber quedado 1 sobre rb menos 1 sobre ra, pero con un signo menos precediendo a todo. Yo se lo metí adentro de esta expresión, por eso está invertido. Sí, acá si quieren, para que se den cuenta, les escribo. Decíamos que la integral era menos 1 sobre r, el resultado de la integral. Eso hay que evaluarlo entre los límites de integración. ¿Sí? Entonces les quedaría menos 1, o sea, el menos, ya lo escribí Marisa adelante, o sea, les quedaría 1 sobre rb menos 1 sobre ra, que con el menos de adelante lo podemos dar vuelta, ¿sí? O sea, cambiamos de signo en los términos y llegamos a la expresión que quedó ahí finalmente escrita, como que el trabajo el trabajo que realiza la fuerza eléctrica para mover la carga desde A hasta B es esa expresión que está escrita ahí. Que es interesante, porque ¿de qué depende? De las cargas, del medio donde está ocurriendo todo, por eso aparece el epsilon 0, y de las distancias a la carga que genera el campo. Sí. La diferencia entre la posición inicial y la posición, 1 sobre la posición inicial y 1 sobre la posición final. Nos dio positivo el trabajo, interesante, y eso está bien. O sea, ustedes cuando miran el dibujito ahí, ¿les queda que siempre la fuerza, o sea, que la fuerza estuvo, al menos una parte de sus componentes, paralela a la dirección de desplazamiento? O sea, que hay una componente de la fuerza que apunta en la misma dirección
que el desplazamiento. El desplazamiento está representado por el diferencial de L en cada punto. Y la Claro. fuerza por una flechita que va con la dirección del campo. O sea que hay una sombrita de esa fuerza siempre apuntando en la dirección del desplazamiento. Y si se acuerdan la idea de trabajo, les da trabajo positivo cuando la fuerza y el desplazamiento están en la misma dirección, ¿no? Si vamos de A hacia B, y después volvemos a A, eso implica hacer una integral en una curva cerrada, por eso tenemos representado ahí el símbolo de integral en una curva cerrada, ¿sí? Y yo estoy usando una notación que es más que nada para que ustedes no se confundan. Es probable que ustedes en análisis hayan usado, o en alguna otra materia, hayan usado el diferencial de camino cuando están sobre una línea como diferencial de S. ¿Bien? Sí. Después vamos a hablar de diferenciales de área también. Y lo que terminan pasando es que no saben si están hablando de diferencial de superficie o de diferencial de camino. ¿No es cierto? Y terminan no sabiendo qué es lo que están integrando. Ahora, diferencial de L pueden tener alguna ayudita, decir es longitud la L. Y diferencial de área puede tener una ayudita que empiece con una A. Entonces, yo uso esa notación no porque esté prohibida la del diferencial de S, sino para evitar que ustedes se confundan entre las integrales. Ahora estamos con la integral del diferencial de camino. Entonces, es diferencial de L. Entonces, ese símbolo que les aparece acá, va tanto cuando eligen superficies cerradas como cuando eligen caminos cerrados, o sea, curvas que se cierran. Entonces, cuando yo quiero calcular el trabajo de ir de A a B y volver a A, que sería lo que les conté al principio, voy hasta este punto y después vuelvo, esa integral me da 0 porque volví al mismo punto. Y me puedo dar cuenta que eso es así, porque cuando estoy volviendo, el diferencial de L está apuntando en dirección contraria a las fuerzas de que estoy poniendo un trabajo negativo. Pero además me doy cuenta que es así, porque yo tendría que ir, la resolución que estuve haciendo arriba, yo podría parametrizar la curva y demás, pero me llevaría de vuelta a que el trabajo termina siendo proporcional a esta diferencia que marca la distancia entre puntos. O sea, que marca la posición de la partícula inicial y la posición final. Claro. Entonces, si hago un camino cerrado y vuelvo al mismo lugar, y me tiene que dar 0, porque yo acá pondría una RA. Está bien que tendría que trabajar un poquito más para hacer eso, si lo hiciera formalmente, en el sentido de que si yo tendría que saber las dos curvas, pero cuando estoy haciendo en forma genérica, esto vale, bien, porque también puedo, y esto me va a llevar a asegurar que esta condición se cumple siempre para la fuerza eléctrica, solo dependa de las posiciones inicial y final, así que si hago una curva cerrada, me terminé dando 0. Abajo, ahora acaba de aparecer una expresión que es otra forma de pensarlo, el trabajo para Se ve muy cortada, Mari. Claro. Bueno, creo que ahí lo van a ver. Sí, ahí se debería ver. Bueno, entonces tenemos, fíjense, yo podría plantear esto, acá abajo se ve, si lo miran, tengo la integral. Estamos haciendo la integral sobre la curva cerrada, ¿verdad? Claro, de ir desde A hasta B y volver. Claro, entonces voy de A a B, en la integral de la fuerza eléctrica, y le llamé diferencial de L1 para distinguirlo cuando vuelvo de B hacia A. Claro. Se llama diferencial de L2 porque es otra curva. Bien, y si yo tuviera que hacerlo como nos enseñaron en análisis 2, habría que parametrizar la curva, ¿no? Claro. Y bueno, entonces, pero yo sé que si invierto los límites de integración, puedo escribir esta integral, invirtiendo los límites de integración, se pone un signo menos, y me queda también la integral entre A y B, pero con un signo menos, de la fuerza por el otro camino. Y de lo que sé de allá arriba, eso tiene que darme 0. Claro. En conclusión, me tiene que dar lo mismo ir porque yo paso esto al otro lado y me queda que esta integral me tiene que ser, la primera integral tiene que ser igual a la segunda. Esa es la información que me dice. Entonces lo que me dice es que el trabajo es independiente del camino. Cuando yo invertí los límites de integración, fíjese, si yo miramos esta expresión, invertir los límites de integración es completamente válido, aparece este signo menos. Ahora, ¿qué hago? Paso esto al otro miembro, entonces acá me parecería que esta integral es igual a esta, porque la pasé al otro lado de la igualdad. Pero esta integral que también habla de ir de A hacia B, pero por el camino 2, en lugar del 1. Y esta ecuación me dice que es lo mismo ir por el camino 1 que por el camino 2.
que es consistente con que solo dependa de dónde sean los puntos inicial y final donde voy a terminar de hacer el trabajo, y no de todo el camino que haya seguido para unir esos puntos. Entonces, solo depende de los puntos inicial y final, no del camino. Bien, eso de análisis, o por ahí algo de la fuerza gravitatoria, ¿les da un indicio de algo? ¿Tiene un significado que solo dependa del punto inicial y final y no del camino que hayamos hecho? ¿Podemos decir algo respecto al trabajo o respecto a la fuerza? Sí, pero no me acuerdo cómo se llama. Bien. Bueno. Puede pasar, está bien. La Si fuerza algo le suena, está electrostática bueno. es que la fuerza electrostática es conservativa. Cuando no importa el camino que unamos los dos puntos, sino el punto inicial y final, la fuerza es conservativa. ¿Sí? Entonces eso nos va metiendo en qué es una fuerza conservativa. Bueno, ¿se acuerdan que era una fuerza conservativa? Capaz que eso también lo definieron en análisis, o un campo conservativo, decían, más que una fuerza por ahí. Esto, o en parte tiene que ver con esto, ¿no? Con que el trabajo, lo que decíamos recién, depende de los puntos inicial y final, pero no depende del camino que haga para unir esos puntos. Esa es la más fácil, porque es la que veníamos diciendo recién. Claro. Los ayudé un montón. Es un sistema cerrado, dicen en el chat. Si fuera un sistema cerrado, claro, ahí están relacionando con termo. Si fuera un sistema cerrado, en el sentido de que nadie más está interactuando con estas partículas, son solo esas dos partículas en interacción, uno diría que se conserva la energía. Claro, acá nos aportan función potencial, dice Ana. Va a aparecer ahora una energía potencial, y cuando lo llevemos esta idea a la idea de campo, va a aparecer el potencial. Vamos a definir el potencial. Bueno, ¿qué ocurre si la trayectoria es a R constante? O sea, que nos movemos, ¿qué estamos diciendo con R constante? Que nos movemos sobre esa linita punteada que vos hiciste ahí, ¿no? Que nos vamos a mover sobre una circunferencia. Claro, entonces siempre nos movemos, uniendo, por ejemplo, salimos de A y vamos a algún punto sobre esta circunferencia, pero siempre tenemos el mismo R. Entonces el R inicial es RA y el R final sería... El mismo punto, porque es una curva cerrada. El mismo, claro, en el chat dice. Entonces nos terminaría dando 0 el trabajo. Tal cual. Pero la fuerza, ¿cómo es respecto al diferencial de L en esa trayectoria R constante? O sea, ¿qué ángulo forma la fuerza con el diferencial L de la trayectoria? Entonces elijan, por ejemplo, en este punto... Perpendicular, dicen en el chat, con pregunta. Se pueden ayudar que las líneas de campo le están diciendo la dirección y sentido de la fuerza sobre la carga Q0, si es positiva, así que son perpendiculares. Entonces, ¿cuánto valdrá el trabajo? Mirándolo desde ese camino, recién lo miramos desde que era el mismo R. Ahora mirando cero, porque es un producto escalar. Claro, bien. Y les da 0. Bien. O sea, que tiene la misma lógica, ¿no? Ustedes pueden mirarlo, a ver cómo sería la fuerza en esa trayectoria, si siempre perpendicular al desplazamiento, entonces ya saben que el trabajo es 0, o viendo que la fuerza es conservativa, entonces si mantienen, si empiezan y terminan en el mismo punto, a la misma R les va a dar 0. Ojo que en el chat contestaron algo, dijeron, 0 se conserva. O sea, el trabajo es 0. Eso es cierto, ¿sí? Ahora, lo que se conserva habría que definir qué es lo que se conserva, ¿no? Claro. Ojo, no mezclen estas cosas de trabajo, y una cosa es el trabajo, y otra cosa veremos, entonces eso qué significará, qué magnitud se va a conservar. Aplicando el principio de superposición, lo que acabamos de obtener lo podemos aplicar a cualquier distribución. Tenemos 10 cargas, podemos calcular el trabajo que hace cada una de las cargas, cada una de las fuerzas eléctricas generadas por esas cargas sobre la carga Q0, y sumar todo, ¿no? Y ese sería el trabajo total sobre la carga Q0. Entonces, yo puedo al final llevar esta expresión a la fuerza total que actúa sobre la carga, que es la descomposición de las fuerzas de cada una de las cargas. Si vale para cada una, vale para la total. Eso quiere decir el principio. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, bueno, pero cuando tengo muchas, vale escribir
a la fuerza como la carga que siente la fuerza por el campo generado por todas las demás cargas. O sea, yo acá podría haber puesto, hacer la integral de la F total, la F neta, diferencial de L, pero la F neta yo la puedo escribir como Q0 por E, y ya empezarme a olvidar un poco de cuántas cargas tengo en el espacio, si yo conozco E, ya está, me despreocupo, y bueno, entonces ahí obtengo una expresión en la cual me queda Q0 por la integral del campo escalar diferencial de L, que nos va a servir mucho en adelante. La vamos a ver después. Pero ahí tenemos el trabajo. Dijimos que la fuerza eléctrica es conservativa, y acá hay una expresión más. Les pido que me dejen cerrar con esta. Perdonen. Que saltó hace un ratito, porque dijeron, si es conservativa hay una función potencial. Si un campo es conservativo, aparece una función potencial escalar. Si una fuerza es conservativa, entonces aparece una energía potencial asociada. Y esa energía potencial asociada está bien escrita ahí acostado, la puedo relacionar con, o sea, como el trabajo eléctrico es menos la variación de esa energía potencial. Eso es lo que uno la define, de modo que su variación negativa sea igual al trabajo eléctrico. Si solo actúa la fuerza eléctrica, ¿se conserva la energía? A eso creo que se referían hoy en el chat. Sí. ¿Qué se conserva? Entonces uno que decía, recordando física 1, decía, bueno, el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica, que es igual a la variación de la energía potencial más la variación de la energía cinética. Y eso, si solamente está la fuerza gravitatoria, entonces tiene que igualarse a 0. ¿Eso qué nos lleva? A que si tenemos una fuerza gravitatoria realizando trabajo, va a haber una variación no nula, o sea, distinta de 0, de la energía potencial. Entonces va a tener que haber también una variación distinta de 0 de la energía cinética. O sea, si hay trabajo de fuerza gravitatoria, hay variación de energía cinética. Claro. Y si la carga se desplaza a velocidad constante, uno diría, bueno, la variación de la energía cinética es 0, listo. Pero entonces tendríamos un problema, porque si hay trabajo de la fuerza conservativa y la variación de la energía cinética es 0, esto no puede ser 0. ¿Sí? Tiene que haber una fuerza no conservativa actuando, porque si no nos queda una inconsistencia. O sea, si solamente está la fuerza eléctrica, entonces la variación de la energía potencial va a ser igual a la variación de la energía cinética, bueno, menos la variación de la energía cinética. Ahora, si no hay variación de energía cinética, si impedimos la variación de la energía cinética, entonces, y hay una fuerza eléctrica realizando trabajo, entonces sí o sí vamos a tener que tener un trabajo de fuerza no conservativa. Alguien va a tener que actuar acá. Claro. Porque si no, la fuerza eléctrica va a acelerar la partícula, o sea, va a generar energía cinética. Entonces, para que eso no ocurra, alguien va a tener que hacer algo. Alguien tiene la culpa acá. Entonces, ¿qué condición debe cumplirse para que la carga se desplace a velocidad constante? Asumamos que la fuerza eléctrica existe. ¿Qué le pediríamos a la... ¿Qué debería pasar? Claro, para lograr que la carga se desplace a velocidad constante? Porque si solo actúa la fuerza eléctrica, decíamos que... Eso no puede ocurrir. Claro, se va a acelerar, no se mueve a velocidad constante. Entonces, ¿qué deberíamos tener? Ya están cansados, pobrecitos. Aceleración nula. Aceleración nula. Y eso significa, dicho de otra manera, sumatoria de fuerzas igual a 0. Claro. ¿No? O sea, necesitas otra fuerza que se oponga a la eléctrica, digamos, ¿verdad? Claro, entonces la fuerza que sería el agente externo, alguien haciendo algo, más la fuerza eléctrica, nos tiene que dar aceleración nula, o sea que nulo, vector nulo. Recuerden que cuando uno suele poner el 0 sin la flechita de arriba, pero en realidad si están poniendo esto como fuerzas, no como las componentes, debería poner el vector nulo, ¿no? Porque tal cual. Si hay vectores de un lado de la ecuación, hay vectores del otro, eso es importante. En resumen, de esta expresión uno puede sacar que la fuerza que hace el agente externo para que se mueva a velocidad constante tiene que ser igual y de sentido opuesto a la fuerza eléctrica. Podemos relacionar entonces la variación de la energía potencial electrostática en un proceso a velocidad constante con el trabajo del agente externo. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, nosotros decimos que el trabajo del agente externo
es la definición de trabajo, fuerza por el desplazamiento, donde el desplazamiento es el camino sobre el que estamos moviendo la carga que nos valió hoy para calcular el trabajo de la fuerza eléctrica. Y ahora nos vale para calcular el trabajo de la fuerza externa que está tratando de evitar que la carga se acelere. Pero de la ecuación que tengo arriba, de la condición de aceleración cero, yo sé que la fuerza del agente externo es menos la fuerza eléctrica. Así que la reemplazo en esta expresión y llego a que el trabajo del agente externo tiene que ser igual a menos el trabajo de la fuerza eléctrica. Y vengo acá arriba y digo, o acá acostado, el trabajo de la fuerza eléctrica era menos la variación de la energía potencial. Entonces, voy y reemplazo esta integral, sin el signo, con menos la variación de la energía potencial, y nos da la variación de la energía potencial igual al trabajo del agente externo. Entonces tengo una pregunta. Este resultado que acabamos de obtener, ¿significa que el trabajo que hizo el agente externo y la fuerza, del agente externo es una fuerza conservativa? O sea, que lo puede igualar a la variación de la energía potencial, pero positiva. ¿Significa que la fuerza del agente externo es conservativa? Yo pienso que sí, aunque con pregunta. No, dicen porque la conservativa depende de la trayectoria. Dicen también en el chat. Claro, acá la del agente externo dependería de la trayectoria. Yo no puedo probar que cualquier agente externo que haga una fuerza que compense a la eléctrica, en otro momento haga también la fuerza y sea conservativa. O sea, la fuerza eléctrica, pase lo que pase, haya o no agente externo, siempre va a ser conservativa. Bien, lo mismo que la gravitatoria que vieron en Física 1. Pero la del agente externo justo en este momento nos dio igual que la fuerza eléctrica, pero imagínense que queremos hacer una fuerza más grande, entonces la partícula se va a acelerar en la dirección contraria, pues estoy esforzándome más yo y entonces ya no se cumpliría esta relación de que el trabajo del agente externo es igual a la variación de la energía potencial. Que la cuenta después, cuando la movemos a velocidad constante, podamos relacionar el trabajo del agente externo con la variación de la energía potencial, que no implica que el trabajo del agente externo siempre sea independiente del camino, o sea independiente del camino, y no implica que siempre lo podamos asociar a una variación del potencial, solo en una condición en particular. Claro. Entonces ahí dice, no, es una fuerza que realiza un agente externo, que después le hará de otra forma si quiere. Cambio, la fuerza eléctrica es siempre igual, no la alteramos nosotros, depende de las circunstancias. Tal cual. ¿Se conserva la energía en este caso si está el agente externo? Estas son preguntas trascendentales, ¿no? Claro, ¿qué ¿En el pasa ejemplo con anterior no estaba el agente externo? ¿En cuál anterior? ¿En el de acá arriba? Cuando podíamos poner, que dijimos esto. No, en el anterior, que sacamos el trabajo desde A hacia B. En el anterior había, no, porque estábamos calculando el trabajo de la fuerza eléctrica. No lo consideramos nosotros, porque la realidad, miremos acá, hay que ver. Acá, la partícula, si vos la soltás, la ponés acá, se va a ir en esta línea. Tendés que siga esta trayectoria en particular, implicaría que alguien más esté tratando de desviar las cosas. O sea, acá no sería ninguno de los dos casos que estamos viendo ahora, ¿no? Porque el agente externo está haciendo que la partícula no siga la dirección natural. O podría ser que la partícula entrara con velocidad, ¿no? O sea, que le dieras alguna velocidad, entonces la fuerza la está desviando, pero como estamos haciendo una trayectoria muy general, en principio puede ser que uno lo esté obligando a seguir este camino. Igual en la cuenta que estuvimos haciendo acá, estuvimos centrados nada más que en el trabajo de la fuerza eléctrica, ¿sí? Claro. Cuenta solo para la fuerza eléctrica. Uno podría pensar en el trabajo del agente externo, pero ahí tendrían que decirnos cómo es que hizo ese trabajo el agente externo. Si hay una fuerza que va paralela a la trayectoria, si hay una fuerza con un ángulo respecto a algo, nos tendrían que decir cómo es la otra fuerza que se está aplicando, ¿sí? Nosotros acá en este problemita lo único que tuvimos interés es calcular el trabajo de la fuerza eléctrica y ver cómo se comporta. Y eso es más, nos da más validez general, porque no estuvimos preocupados qué más pasaba, simplemente miramos el trabajo de la fuerza eléctrica. Llegamos a muchas conclusiones respecto a ese trabajo, y luego empezamos a analizar casos que nos primero decir, que al ser conservativa, nos podíamos plantear si se conservaba la energía, y cuando pedíamos que se conservara la energía, si había trabajo eléctrico y se conservaba la energía, es decir, no había agentes externos realizando trabajo, entonces sí o sí tendría que haber variación de energía cinética, porque si no, no podíamos cumplir la condición de conservación de la energía.
y después, si obligábamos a que no hubiese variación de energía cinética, sí o sí tenía que haber un agente externo tratando de compensar la aceleración que estaba produciendo la fuerza eléctrica, y eso nos llevó a relacionar el trabajo del agente externo en condiciones de velocidad constante, o sea, sin variaciones de energía cinética, a esta cosa. De hecho es más general, o sea, ¿no? Porque yo se los propuse para no volverlos locos, ¿no? De entrada, puse con velocidad constante para que vieran de entrada la condición. Pero creo que en un movimiento circular también podrías jugar con esto, ¿no? Porque lo que pedís es variación de energía cinética igual a 0. No. Entonces, pero bueno, yo para no meterles tanto ruido en la primera clase del tema, me quedé principalmente con la condición de variación de energía cinética igual a 0, condición de velocidad constante. Entonces, condición de velocidad constante nos lleva a que haya un agente externo que se oponga a la fuerza eléctrica, y justo nos da que yo puedo calcular el trabajo de ese agente externo como la variación de la energía potencial. Esto tiene mucho ruido para ustedes, porque normalmente cuando uno les pide que calcule el trabajo, ustedes que hablan, o sea, y les dice respecto de quién, del agente externo, para que se mueva a velocidad constante, o para que se mueva sin variación de la rapidez constante, o les dice el de la fuerza eléctrica, ustedes van y siempre ponen el trabajo igual a la variación de la energía potencial, y no distinguen de quién estamos hablando. Entonces, si es la fuerza eléctrica, es menos la variación de la energía potencial, y es válida siempre, no importa cuántas gentes externos estén jodiendo a la pobre partícula. ¿Bien? Ese lo saben calcular de una, porque es siempre menos la variación de la energía potencial. Ahora, cuando hay agentes externos hay que ver las condiciones del problema. Pueden o no ser iguales a la variación de la energía potencial. Para que sean iguales a la variación de la energía potencial, tenemos que pedir que no varíe la velocidad. La velocidad. Y acá, cuando metimos el agente externo, no, porque fíjense que el trabajo del agente externo es el que se equipadaría con el trabajo de la fuerza no conservativa, que produce la variación de energía mecánica, porque acabamos de pedir variación de energía potencial, pero 0 variación de energía cinética. O sea que el otro lado tiene que tener algo, digamos. No lo podemos igualar a 0, porque si no tenemos un problemita. Tal cual. La condición de que la variación de la energía variación de energía potencial igual a 0 implica que sobre la carga el trabajo eléctrico es 0. Y pregunto cuándo ocurre. Esto creo que lo acabamos de decir, ¿no? Hace un ratito. Sí. ¿En qué condiciones ocurre que, o sea, tengo variación de energía potencial igual a 0, me obliga que el trabajo de la fuerza eléctrica es igual a 0, y eso me obliga a, ¿qué cosa? ¿Cómo logro que sea a 0? Claro, ¿qué relación hay entre la fuerza eléctrica y el camino por el cual movemos la carga, o se mueve la carga? Cerrado. Una que puedo lograr con que el camino sea cerrado, o sea, vuelva al mismo punto. Por eso uno dice que esta energía potencial es una función de estado, al estilo termo, ¿no? Al estilo química, de que solo depende de los estados inicial y final. Esa es una opción. Y la otra opción la vimos también. Sí. La hablamos hace un ratito. Tiene que ver con esto, con las orientaciones entre la fuerza y el diferencial L. ¿Cómo hacemos un trabajo nulo si no volvemos al mismo punto? ¿Qué posibilidad tenemos que este producto es... ¿Cómo? Cuando R era constante, tipo... Para una carga puntual, podías decir que si te moves en una trayectoria de R constante, te da 0. ¿Y eso qué implicaba? Si R era constante, ¿cómo era la fuerza respecto al desplazamiento? La fuerza eléctrica. Perpendicular. Perpendicular. Exactamente. En forma más general, sin hablar de R constante, porque ahí estamos entrando mucho en una carga puntual, claro. En forma general, si la fuerza eléctrica es siempre perpendicular al desplazamiento, entonces el trabajo es 0. Recuerden que trabajó con una carga puntual, pero como vale el principio de superposición, dice, bueno, puedo hacer la cuenta para todos. Pero si yo tengo más de una carga, y bueno, en la trayectoria para uno, o sea, para ir para una es a R constante, y para, evidentemente, la carga de al lado no, porque está centrada en una, no en todas. ¿Se entiende? Entonces, bueno, hay que ver, que carga, se hace la cuenta. Pero si nosotros logramos determinar el campo en todos los puntos del espacio, entonces, bueno, vamos re felices y calculamos el trabajo sin problema. Eso es lo que nos beneficia el principio de superposición.
Bueno, Claro. no- Acuérdense que ese trabajo es un producto escalar, y justamente un producto escalar se hace cero cuando los vectores son perpendiculares entre sí. Y de ahí también lo podían sacar. bueno, y ¿Sí? obviamente si la fuerza es perpendicular, el campo es perpendicular, ¿no? Porque la fuerza y Claro. el campo son paralelos. Entonces uno ya empieza a olvidarse de estas cosas de la fuerza y tiene que ir más hacia el campo, ¿no? Cada vez nos Ujú, vamos corriendo más a ujú. meter la idea del campo. Los vamos empujando hacia el campo. Claro, porque vamos a usar campo toda la clase, toda la materia. Bueno, y una cosa interesante también es que la forma en que definimos la energía potencial por acá arriba, la definimos entre dos puntos, ¿no? Entre A y B. Ahora, si yo hiciera una integral indefinida, o sea, me quedaría una constante jorobando. O sea, si yo no defino entre qué punto y quiero encontrar una expresión genérica, y tengo que definir algún punto de referencia, o sea, de dónde empiezan las cosas. Entonces, eso también les pasó en Física 1, ¿se acuerdan que cuando tenían que definir el cero del potencial gravitatorio, de la energía potencial gravitatoria, la definían en el problema y nosotros les decíamos, definan uno, pero manténganlo en todo el problema? Bueno, acá les vamos a decir lo mismo, definan uno y lo mantenemos todo el problema. Ahora, acá va a haber referencias que nos van a interesar más. O sea, van a haber algunas que van a ver que siempre las ponemos, entonces esas son las naturales del problema. Las vamos a ir viendo. Claro. Cortamos acá los veo y 20, porque el pacto es una hora de descanso. Bien. Hay un problema, se los voy a dejar en pantalla por si alguien está aburrido mientras toma mate. No, porque tiene Buenísimo. Bueno, el planteo es este. Se los dejo acá como para que lo imaginen. Es el mismo que hicimos la semana pasada, del guioncito que se despliega. Acá, ¿se acuerdan que discutimos? Acá tenemos un campo uniforme, vale siempre E, ahí tienen dibujadas las líneas de campo, y el guioncito positivo se desprende de la placa superior y va a pegar en la placa inferior. La semana pasada lo hicimos con cinemática, ¿no? Pues calculamos Sí. aceleración. Bueno, esta semana lo queremos hacer con energía. Así Perfecto. que lo vamos a dejar acá, a ver si a alguien se le ocurre, pero no entren en crisis, la vamos a seguir trabajando en adelante.